La cortina indica que lo tengo a mi compañero, que le vamos a dar la bienvenida a esta 10ª temporada. 10 años en el aire, cumplimos 10 años cumplimos el 2 de mayo. Pero bueno, la temporada 10ª ya la arrancamos, así que una temporada de mucho festejo, ¿no? Y de mucho recorrido también, ¿no? Porque miramos 10 años para atrás. El otro día es más me pasaba de que me saltó en los recuerdos del Facebook, viste que te aparecen. Yo hace mucho que no posteo absolutamente nada, pero me aparecen recuerdos de hace 10 años y nada que ver los estudios de la radio. Ahora está mucho más moderno, más lindo. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a mi compañero, a Manu Albornoz, a mi amigo. ¿Cómo le va, Manu? Buen día, ¿cómo estás, amigo? Buen día a la comunidad de Sarmiento. ¿Todo acá bien? Feliz de volver, de retornar al espacio que armamos hace ¿cuántos años era que llevábamos? Y debe ser el cuarto. Vamos a sacar la cuenta, siempre nos colgamos. Sí. Tenemos que poner aniversario. Pero me parece que esta temporada, digamos, es la 4ª temporada con la columna de salud mental y sociales y demás, que siempre nos metemos por ahí, hablamos de algunos, bueno, del cotidiano, de los problemas cotidianos que por ahí a veces tenemos, ¿no? O tiene la sociedad en general, ¿no? Esa es la idea, pero creo que me parece que es la 4ª temporada. La 4ª temporada. Sí. 10 años cumplimos con la radio. Con el año, 10 años. Es un montón, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, por ahí uno dice, bueno, 10 años no es tanto, pero la verdad que 10 años de trabajo diario, mirás para atrás. Una década. No, pero es un montón. Mucha gente que ha pasado por los micrófonos, gente que bueno, obviamente hoy... Me imagino, ¿no? La cantidad de esencias de personas que hay acá, que pasaron. Pero yo tengo una carpeta, le cuento a la gente, y a aquellos también que le hemos hecho entrevistas y demás, que tengo una carpeta con todas las notas desde el 2016 hasta hoy. Aunque usted no lo crea. Tengo notas Data importante. Que ni siquiera está ya en este plano, ¿no? Entrevistas, notas y demás, gente que vio cuando dice nadie resiste a un archivo, el archivo lo tengo acá, y le digo a la gente, le digo a algunos que tengo una copia también de todo el archivo ese en un disco extraíble guardadito. Como tiene que ser. Tenés información importante ahí. Hay información Tenés promesas importantes, seguro igual. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántas promesas, cuántas cosas, cuántos berrinches al aire que hemos tenido en estos 10 años? Es impresionante, así que, pero bueno, es mucho trabajo, ¿no? Sí, son sí. 10 años, así que nosotros le dimos el puntapié inicial a la segunda semana de enero, ya estábamos anunciando que empezábamos la 10ª temporada. En nuestro portal, nuestro canal de YouTube también, obviamente, también ahí si usted lo ve, aparece 10 años con vos, así que de a poquito vamos, bueno, vamos a ir festejando todo el año, ¿no? Me parece que 10 años no es poco, no es poco, es mucho trabajo. Pero bueno, cuénteme usted, Manu, ¿cómo anda? ¿Cómo lo ha tratado el fin de año, el verano? ¿Qué nos trae para el día de hoy? No, muy bien, la verdad que contento de esto, como decía, ¿no? un poquito de su vida. De armarnos nuevamente, para las personas nuevas, oyentes también, siempre decimos que esta es la columna de salud mental y ciencias sociales, que se da los miércoles a esta hora, y la idea un poco también, el objetivo es trabajar construcciones y reflexiones que se van haciendo con la comunidad en conjunto, así que escriban, ¿no? Mándenos mensajes, yo tengo el celu a mano, están las redes sociales de FM Sur, así que mándenos mensajitos y vamos construyendo juntos, porque la idea de esto también es entender que acá yo planto ideas que por ahí después cada uno la va a interpretar y la va a utilizar en función de su contexto, ¿no? Pero la idea principal es entender que no son verdades absolutas, que tienen que estar siempre configuradas esto es lo que decía, en cada contexto, en cada ambiente, y también que se aceptan las críticas, ¿no? Que eso es algo que siempre militamos y decimos que nos escriban para justamente también, ¿no? Sí. Darnos las observaciones que tienen, y también respecto a las problemáticas, porque obviamente cada sector, cada colectivo de nuestra comunidad atraviesa distintos problemáticas que son sociales, que son culturales, que tienen que ver con el orden de lo laboral,
o el orden de las crianzas, de las masculinidades, feminidades. Hay muchas cosas que uno puede llegar a generar su malestar, un sufrimiento o hasta un trastorno, digamos, Sí, ¿no? sí, y hoy también, obviamente, que... Bueno, recién lo hablábamos fuera de aire, que se siente, yo creo que se está sintiendo este verano, y creo que tengo un poquito de experiencia. No soy una persona tan grande, pero tampoco ya soy un niño, de que todas las políticas que se han implementado en los últimos años, que nosotros venimos hablando y venimos diciendo, que han generado cierta crisis, obviamente, social y económica en la República Argentina, yo creo que este año se va a sentir y mucho, y eso también, ¿no? Trae un montón de problemas de salud mental también, ¿no? Bueno, es interesante como para... crisis, porque ¿no? la temática de hoy que pensaba justamente es tratar de definir un poco lo que es salud mental, ¿no? Que por ahí es un concepto que queda muy relegado a lo que es la enfermedad nomás, ¿no? A una cuestión que se asocia meramente al estar enfermo de la cabeza, ¿no? Esa idea básica que obviamente se resguarda ahí un estigma también, ¿no? Se resguarda una cuestión de prejuicios, una cuestión de mala información que todavía circula en relación a la salud mental. Claro. Y por ahí lo importante de esto con lo que vos traes es pensar que la salud mental tiene que ver con la forma en la que uno nos vinculamos, tiene que ver con la estabilidad laboral, tiene que ver con el tipo de comunidad que te rodea, con el territorio también, las características patagónicas, siempre insistimos, ¿no? Que hablamos un poco de esto del clima que tenemos, obviamente. Tenemos un verano que tenemos una semana de días lindos nomás y después puro viento, y eso afecta también a la calidad social. O sea, es multifactorial, digamos, ¿no? Y no tiene que ver solamente con la enfermedad, sino por el contrario, tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Las verdaderas, digo, ¿no? El tejido social. Sí, claro. Tiene que ver con justamente también con cómo uno tramita las cuestiones de las emociones, cómo tolera o cómo tramita y elabora el sufrimiento, que eso es algo que también pasa en general acá. Somos una población que tendemos al aislamiento, y también como síntoma social tendemos al silencio, ¿no? A esta idea de que te preguntan cómo estás y estoy bien, ¿no? Bien. Todos están todo bien y estamos todo bien. Pero y en eso, realidad está todo mal, ¿no? Claro, y eso hace siente que justamente no se visibilice bien el malestar social. Claro. Es más difícil entenderlo por parte del otro, porque el otro te va a responder que está todo bien. Sí, claro. ¿no? Si Manu me dijo que está bien, es porque está bien, claro. Y también se genera un acostumbramiento ahí, que para mí que es el más peligroso también de todos, que es creer o sea, hay una intolerancia después a las cuestiones del malestar. Yo justo estaba uno no pensando puede, en esa palabra. no puede tramitar, digamos, ¿no? La cuestión de la angustia del otro, la cuestión de... Y no solamente hablo de un otro desconocido, hablo de un otro familiar, tu pequeño, tu pequeña, tus padres, tus hermanos, toda tu familia, tu entorno. Por ahí cuando padece, uno no sabe cómo tramitar ese sufrimiento que está atravesando el otro, ¿no? Bien. Justo estaba pensando en esa palabra, tolerancia. Yo creo que estamos como re poco tolerables hacia el otro, con un montón de cosas. No, por ahí no estoy ni pensando en algo específico, digo, en la relación en general en la sociedad. Por ahí esto también es todo lo que estamos viviendo social y económicamente. Se genera como un malestar en general. Esto que vos decís, por ahí no lo expreso, pero se siente ese malestar o la poca tolerancia hacia el pensamiento del otro. Por ahí hay una mezcla, ¿no? De todo lo que se vive en las redes sociales, en este caso también, de que ahí pareciera que somos todos impunes y ponemos cualquier cosa. En general hablo, por ahí hay gente que no lo hace, pero digo en general, que también se mezcla un poco con todo lo que va pasando, esto de, bueno, los golpes económicos que tienen las familias hoy, por falta de trabajo, porque obviamente no te alcanza la plata, porque no llegas a fin de mes, porque no te podés dar esos gustos que por ahí te dabas antes, o esos viajes que hacías antes, y vos decís, bueno, estoy como
me agarra como una especie de ansiedad también, puede ser. Creo que hay una mezcla, es un combo, una bomba que se está creando que yo no sé qué va a pasar. Hay varios elementos ahí para, Por eso no para quería, trabajar. Claro, no quería que me falte alguno, pero seguro. Yo pensaba que, por un lado, también está... o sea, nosotros entramos en una crisis simbólica, ¿no? Obviamente te maría un poco con lo que... No, pero se entiende porque lo que yo planteo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que es algo que estuve escarbando esta semana también, que tiene que ver con los, por ejemplo, ahora, ¿no? El fenómeno de los Terians, ¿no? Bueno, por ejemplo. Que es algo que no sé si lo tocaron, ¿no? No. Que es algo que justamente responde a esta cuestión de la crisis simbólica, ¿no? Yo lo hablaba ayer con Pucho, me quedé con el Pucho, le mando cariño que me está escuchando. Y aparte nos escucha todas las mañanas. Pucho Batistina, sí. y nos quedamos tomando vino y charlando hasta tarde, así que tuvimos varias construcciones ahí. Y pensábamos esto, ¿no? Que yo le explicaba un poco también que la cuestión de los Terians, además de toda una trama mediática que sirve como para distraernos. Y tapar, ¿no? sí, lo importante hoy que se está discutiendo, digo, ¿no? La reforma laboral totalmente. En diputados hoy, ¿no? También responde a una crisis simbólica dentro de la edad, porque no tenemos que olvidar que son jóvenes, ¿no? Los que están chicos, ahí son personas de 50 años, no lo están haciendo eso. Y que capaz entendemos... Que alguno, pero bueno. Capaz, te lo he enterado todavía, he visto sí. muchos jóvenes, ¿no? Como una movilidad de jóvenes ahí, que también responde justamente en adolescencia, si lo trabajamos desde el área de salud mental, que ahí es donde se articula y se desarrolla la identidad del adolescente, ¿no? La construcción para el futuro de la adultez. Y yo creo que también hay un reconocimiento ahí más primario, más arcaico, que tiene que ver con el reconocimiento como un sujeto humano, ¿no? Esa condición humana que en las juventudes ahora pareciera que entró en una crisis, que los jóvenes se quieran identificar con animales, responde justamente a que no se identifican con la cualidad humana, con el carácter humano, ¿no? Con la condición humana. Y estos son fenómenos sociales, no es que a ellos se les ocurrió solamente y están aislados del contexto social y que son ellos nomás, ¿no? Que eso también, por otra parte, podemos responder ahí que algo más preventivo también en relación a la salud mental es pensar que los síntomas son individuales. Eso es contraproducente para generar salud mental también. Ahora yo pensaba algo, y es una pregunta también, Manu, es, en ese caso, la responsabilidad, digo, ¿quién la lleva adelante? ¿El adulto? Respecto a esto de los chicos ahora, que no sé, se creen perros, que yo los terian, ¿no? Hay que dejar que pase, es una moda, es algo grave para la sociedad. ¿No? ¿Cómo lo ves vos? Digo, porque también hay que pensarlo de distintas cosas. Yo veo, viste que ahora hay memes por todos lados. Lo decía, Terian 2040, Terian siendo presidente, ¿no? Bueno, que muy lejos no está, ¿no? Porque tenemos un presidente que se cree un león, ¿no? Bueno, ahí... pero digo, ¿cómo ves eso? Yo porque primero... estos chicos son los que van a ser adultos dentro de 10 años. Bueno, pero justamente estos fenómenos también, o sea, no son nuevos. Siempre la adolescencia siempre, o la juventud siempre va a responder a transgredir el orden que ya está instalado, ¿no? Sí, claro. Entonces yo no lo veo tampoco como algo malo, ¿no? Claro, como algo preocupante. Sí lo veo como un fenómeno social que está atravesando y que es un síntoma de la cultura en la que estamos inmersos ahora, en este momento, digamos. Y mundialmente, también, ¿no? Porque esto es un fenómeno mundial, no es que es de Argentina. Y lo pienso también que acá hay que discernir mucho, hacer una importante discrepancia o diferenciación entre lo que es la autopercepción y de lo que son las cuestiones de la identidad de género también, las cuestiones de las luchas de las comunidades LGTB, porque la palabra autopercepción como que fue muy manoteada, es como la palabra libertad, ¿entendés? Ahora libertad, que podemos ver y que cae una lucha ahí, porque la libertad, también, ¿no? Libertad era San Martín, sí, claro. ¿no? Que ahora... Sí, o la palabra de construcción, cuando vos decías... La palabra de construcción. Vamos a deconstruir, vos decías, ya va a hablar de feminismo. Totalmente. Se ha como instalado en ciertos lugares. Mira, el Pucho decía justo, usaba esa palabra, cosificaban la palabra. Sí, claro. ¿no?
que se cosifican los términos que pertenecen y son conceptos históricos encima, generales, que ¿no? la gente no lo sabe, por eso siempre los banaliza, digamos, ¿no? La mayoría de la población no sabe la historicidad que tiene el concepto de la autopercepción para las comunidades LGTB, por ejemplo, ¿no? Y los pibes estos, los jóvenes estos, son jóvenes haciendo lo que hacen los jóvenes, transgredir el orden cultural. Sí, claro. Eh, Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, es la historia, es el momento. Claro, Esto no se esto es lo veía que hace decíamos, 20 que había un años montón, y estaban otros movimientos, Sí, estaban sí, los había- floggers, los claro. emo, Los habían emo, ¿te siempre, acordás? Sí, sí. hubo siempre un montón de movimientos dentro de las juventudes, y que son jóvenes, ellos, los floggers y los emo eran todos jóvenes Sí, también, eran ¿no? adolescentes, digamos. Claro, Sí, tiene que ver justamente, responde a esa idea también de... Y que ahí ya se transgredía. Mira, vemos a los floggers y a los emo. Sí, los emo, sí, me acuerdo. Ya transgredían el orden conservador del momento ese, digamos, ¿no? Porque los totalmente estigmatizados estaban los floggers y los emo. Sí, claro. Los han violentado, de Sí, hecho, sí, también, ¿no? sí, Y sí. ahora las violencias que hay hacia los Terian también es muy importante. O sea, la gente busca el enemigo, la sociedad busca el enemigo en los lugares equivocados, ¿no? Y esto también yo creo que también se profundiza mucho más, no sé si viene también por la charla, digo, pero en general, viste que hoy hay como una orden, se ha bajado a nivel mundial, que es el de derecha, el de izquierda, ¿no? ¿no? Y eso también como que enfrenta situaciones que por ahí yo no lo había vivido tan fuerte como lo veo hoy, ¿no? Claro. Hoy vos haces un comentario X, este zurdo, ¿viste? Este de izquierda. O haces un comentario que por ahí no es tan de izquierda, y dices, ¿viste? De derecha. Y que antes no se tomaba de esa manera, o sea, tan fuerte me parece, ¿no? Me da la sensación. Digo que también hay como un reordenamiento a nivel mundial de un montón de situaciones en la sociedad, ¿no? Yo medio como que a nivel global le perdí un poco el hilo ya. El No, mundo sí, yo estoy perdido. se me claro. fue de las manos Yo también estoy lo dando que está como un pasando. ejemplo, claro. Sí lo puedo pensar a nivel más latinoamericano. Bueno, pero pasa que eso se me también, ocurre, ¿no? sí, que yo volviendo igual al tema, ¿no? De esto de cómo pensamos pensando en la temática central que es la salud mental acá. Sí, claro. Cómo pensarnos también para solucionar las cuestiones de las crisis que venimos atravesando, porque ahora se viene, o sea, ya estamos en una crisis inmerso y que va a seguir acrecentándose, Todo lo que ha Y sucedido es una realidad. los 2 años anteriores este año se va a sentir mucho. Y ya el año pasado se recontranotó. Yo ya creo que este año va mucho más. Claro, va más en acelerado. picada. Sí. Bueno, pero justamente ahí hay que ponernos un poco realista también y entender que vamos a pasar un proceso de recesión nuevo, ya que conocemos, que por lo menos nuestra generación no lo conoce capaz bien, porque éramos muy jóvenes, pero ahora lo vamos a vivir y vamos a ver cómo nos confrontamos con eso también, ¿no? Pero la realidad del joven... Estás pensando en el 2001. Sí. Claro, bueno, tu generación. Yo era adolescente en el 2001. Claro. Lo viví Sí, fuerte. sí. Lo viví de verdad. Y claro, y bueno, y ahora nosotros vamos a confrontarnos, el resto de las generaciones, que somos adultos ya, vamos a confrontarnos con esta nueva realidad y que ya venimos igual paliándola hace mucho porque hay algo diferente con la del 2001, que más allá de las cuestiones culturales eran totalmente diferentes a las que se estaban dando ahora, era ¿no? otro movimiento mundial de cosas. Y estaba más politizado todo, y el lenguaje estaba también más laburado, o sea, se podían tener construcciones políticas, se podía, obviamente, dentro de un orden crítico. Sí, y, más o ¿no? menos, yo creo que empezó la politización en general, arrancó con el después del 2001 fuerte. Vos venías de una década de los 90 que era pizza y champán, era show y era Sí, sí. era algo mucho, era más o menos lo que se está viviendo hoy, ¿no? Que Circo. El presidente con vedettes y cosas así, que eso era la noticia, ¿no? Del día a día y no lo que pasaba socialmente abajo, ¿no? En el terreno, que es donde hay que mirar siempre, ¿no? Eso pasó mucho en los 90. El que tenía trabajo y el que tenía algo estable, lo cuidaba y estaba bien. Pero el que no tenía no conseguía. Bueno, hoy yo creo que empezó como a profundizarse esa situación, me parece. Bueno, y yo pienso que para las cuestiones de la crisis que vamos a atravesar ahora en este año,
lo más importante y lo básico, indispensable para entender la salud mental, que yo también siempre hincho mucho con las cuestiones de las neurociencias también, ¿no? Hago una diferenciación de las neurociencias con lo que es el campo de la salud mental, ¿no? O sea, una cosa es trabajar con una persona que tiene una patología totalmente neurológica, ¿no? Que uno puede decir, bueno, sí, no le voy a discutir al neurocientífico sobre su campo, ¿no? Pero después está otra cosa que es el campo de la salud mental, que obviamente, como mencionaba, es multifactorial y tiene que ver sí o sí, y fundamentalmente el factor que más influye es el orden sociocultural. El orden de la comunidad, el orden del lenguaje, el orden de la cultura y los valores que maneja cada sociedad en su momento, y son esos factores los que más van a predominar el sufrimiento psíquico. Y para las personas que están oyendo, para mí lo más importante es entender que el síntoma que uno atraviesa, el sufrimiento que uno atraviesa, nunca es neurológico generalmente, nunca es biológico, orgánico, es social. Y eso yo lo planteo muy bien porque dependiendo del profesional cómo ve el síntoma, va a ser cómo va a ser intervenido tu nene, cómo va a ser intervenido tus padres. Sí. Tiene que ver todo con una cuestión de la praxis profesional ya ahí, ¿no? Que va a determinar las condiciones de la vida de una persona, cada uno dependiendo cómo ve la idea del síntoma, ¿no? Y yo planteo acá esta idea de entender que el síntoma es social. Si hay una angustia, empecemos a entender que hay un entramado social ahí que te genera esa angustia, que tiene que ver con la vinculación con la que tenés con tus padres, que tiene que ver con las instituciones, la vinculación con las instituciones, con la inestabilidad laboral, y todo eso no tiene... También con un... A ver, lo que pasa que eso también, capaz que me equivoco, pero yo lo pienso de este lado también que... es lo que se baja también desde arriba hoy con políticas nacionales que se están dando. Podemos hablar latinoamericana, podemos hablar tendencias también, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? De un país como Estados Unidos que larga tendencias todo el tiempo de situaciones en Latinoamérica, y yo creo que eso influye igual, porque por ahí yo pienso de una manera, discutimos con vos, Manu, quizás, y nos enojamos, ¿viste? Y no tenemos esa tolerancia, porque yo te digo, mirá, lo que está pasando a nivel social es grave, para mí es gravísimo. Hay situaciones que están pasando a nivel social en la Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, donde vos quieras situarte, que más o menos van más o menos parecidas a las tendencias, y eso a mí me genera un malestar. Digo, porque hay cosas que pasan que no me gustan y las discuto con vos y yo veo que vos pensás muy distinto a mí, entonces eso también me duele, ¿no? ¿Viste? Es como raro lo que digo, pero... Y a mí se me ocurre medio como que te entiendo igual, Nahue, porque, bueno, vos trabajás en los medios digitales, también en los medios presenciales, ¿no? Pero estás medio condenado a tener que recibir data de todo lo que va pasando a nivel nacional. Viste que hoy las redes sociales igual como que ha... Bueno, pero por ahí alguien que no trabaja, no labura en lo mediático, puede cuidarse un poco más de eso, ¿no? Claro, que tiene que ver esto con lo que consumimos, o sea, nosotros somos lo que consumimos, ¿no? Si estamos consumiendo todo el tiempo una cuestión dual de entre izquierda y derecha, o del o del peronismo, o en general, o de la claro. libertad avanza, te contaminás completamente también, digamos, ¿no? Yo creo que por ahí hoy va más a esos pensamientos que tan partidarios. Me parece que se ha dividido muy fuerte la sociedad entre pensamientos, como yo decía recién. Pero ojo, esa división también se está dando mucho dentro del campo digital, del mundo digital. Bueno, claro. Porque después yo creo que hay un doble caretaje también ahí, ¿no? Bueno, que en la sociedad somos diferentes, pero no lo veo como algo malo también, porque la presencialidad invoca a ver al otro. Vos tenés que reconocer al otro, no te queda otro cuando la cruzás. Y más en un pueblo donde salí y te cruzás te lo cruzás comprando en Anónima, ¿viste? Bueno, pero yo creo que por ahí eso no está. Yo no te puedo meter en un juego de ideologías en las redes o bardearte también o qué sé yo. Y como vos decís, después nos cruzamos en la Anónima. Y es interesante pensarlo ahí como, o sea, entender un poco que somos todo del pueblo, ¿no? Que yo
planteo esto porque también insisto que vos por ahí trabajás mucho la cuestión social, la cuestión política nacional o provincial. Sí, y local igual. Y yo lo pienso más en lo micro. Yo lo pienso en cómo nos relacionamos en el pueblo, qué tipo de relación y calidad de servicio tenemos a nivel justicia, a nivel salud, a nivel municipal, a nivel cultural, ¿no? A nivel educación. Claro, pero no estamos afuera de una oleada de pero cosas. ponele porque si lo pensamos así, sabemos que el mundo está roto, ¿no? Y que la geopolítica global está hasta las manos. Sí, está complicado. Y yo qué voy a poder hacer yo como un psicoterapeuta claro. en ese orden mundial, ¿no? Por eso supuesto, lo pienso por ahí en esta cuestión micro, ¿no? De cómo nos vinculamos a nivel comunitario nosotros acá en Sarmiento, ¿viste? Y pensaba esta idea que ayer justamente le explicaba a los pibes de cómo se va los síntomas y las problemáticas sociales que nosotros tenemos en la Patagonia, que es el consumo problemático de sustancias, alcohol, de tabaco, de cocaína, de drogas, las cuestiones del aislamiento social, las cuestiones de la depresión y las cuestiones de la ansiedad y los suicidios, que es algo que ya también pareciera como que es algo más un boom y después queda todo en la nada, porque no tenemos que olvidar que las problemáticas de suicidio y que vienen encima vienen hace mucho tiempo, muchos años. Y ahora vamos a atravesar una crisis importante que se va a venir también. Sí, que se profundiza todas estas cosas que vos nombraste, exacto. Ansiedad, todo se va profundizando. Y la sociedad entre más individual esté, más individualizada esté, y entre más crea que el síntoma de eso le pertenece a esa persona, porque también acá está la idea, ¿no? de la voluntad, de la meritocracia que hablábamos un poco también ayer, que tiene que ver con esta idea de que si vos perdiste el laburo es porque no le metiste voluntad, ¿no? Si no conseguís laburo, poner estás desempleado, es porque no le metés voluntad, ¿no? Y está toda esta cuestión de la individualización del sufrimiento psíquico también, ¿no? Que esto es lo que yo digo, que para mí es lo más importante rescatar en esta charla, es que cuando siempre tengan un síntoma a nivel mental, a nivel psíquico, entiendan que es un síntoma social y que justamente cómo se repara armando un tejido social, entendiendo, dándole un sentido a ese entramado. No es lo mismo que una persona que está desempleada entienda que ella sola nomás está desempleada, a que entienda que es una cuestión social y cultural, de que hay un montón de personas desempleadas. Que están pasando por el mismo problema. Exacto, y que hay que armar una red ahí o inventar algo para poder movilizarse en ese sentido, ¿viste? Vos fíjate, yo no sé, ayer veía una noticia y lo pensaba, en una ciudad cerquita de acá, ¿no? Es otra provincia, pero es Caleta Olivia, una familia que fue hospitalizada porque, bueno, obviamente iban a comer al basural, comida mira, en mal estado, fueron intoxicados, toda la familia, y eso no lo tenemos que, por ahí no pasó en Sarmiento, hoy, o por lo menos no tenemos información así, a mí me saltan noticias de todos lados y esta situación de Caleta Olivia, que es una ciudad no muy lejana, estamos aquí nomás, ¿no? Son vecinos también de nuestra localidad, que estén pasando por esa situación tan extrema, me parece que es un montón. Y ahí es donde también me parece que no tenemos que como ni minimizar esas situaciones, ni la crisis está y se va a profundizar, y hoy le tocó a esa familia y mañana no lo sé, le puede tocar a otra. Y el año pasado murió una persona congelada en situación de calle, digamos, ¿no? Eso también, o sea, hay que pensar lo que es parte ya de la reproducción que estamos alimentando nosotros acá. De lo que está pasando, claro. Y de la individualización social que estamos atravesando. A mí me genera mucha angustia también, y esto es la angustia por ahí más personal, pero es una angustia de esto, del individualismo, como que se empieza a notar ahora quiénes son los que están y quiénes no están directamente, bueno, ¿no? Por eso, pero ahí vamos a lo que decíamos, viste que todo va con todo, el individualismo también fue impuesto y fomentado con mucha fuerza hace varios años, que viene como haciendo mella y golpeando, de un sector de la sociedad mundial.
que pregona el individualismo, que pregona el yo me salvo solo, a mí nadie me ayuda, si yo conseguí que la radio esté en ciertos lugares porque yo lo hice, yo solito, a mí nadie me ayudó. Y yo no comparto, obviamente, eso, ¿no? No comparto que hasta estas situaciones hacen que la radio esté mejor, que estamos haciendo de a dos, ¿no? Entonces, y hay un montón de gente que te ayuda a llegar a los lugares, que te acompaña, porque no es solo pensarlo económicamente, sino gente que te acompaña, que te apoya, que te empuja, que te alienta, que vos sabés que vas a mirar para atrás y van a estar ahí atrás, ¿no? Aguantándote, esperándote, en la familia o algún amigo. Siempre, ¿no? Nadie se salva solo en esta vida. ¿Viste que cuáles fueron una de las frases, por ejemplo, que quedó boyando en la sociedad muy fuerte y retumbando en la sociedad en esta serie El Eternauta? ¿Cuál fue? Nadie se salva solo, una de las, ¿no? Además de lo viejo funciona, eso, pero nadie se salva solo también, ¿no? Yo creo que esto es algo que lo han impuesto y que se viene imponiendo desde un sector fuerte de personas con una ideología muy distinta a la general, me parece a mí, y esto de buscar siempre dividir a las personas, porque todos sabemos, ¿no? Que si estamos juntos... Para mí no, yo sabés que pienso que en algún momento capaz que fue promocionado el individualismo por ciertos sectores de la sociedad, pero ahora se volvió carne en todos también, bueno, ¿no? Pero es que es el meterlo, es la pandemia, el meterlo. Es la nueva pandemia, digamos, ¿no? El individualismo también. Pero eso es fomentado desde un lugar. Sí, obviamente. O sea, es fomentado, por eso digo, desde todo. De la nada. Es fomentado desde todos los sectores ahora, ¿no? Yo lo veo también que... Lo que pasa es que ya se metió eso en la sociedad. Sí, está instalado. Sí, o sea, nosotros sí. no pudimos combatirlo en su momento, cuando... Y nosotros esto lo venimos hablando hace cuántos años. Sí, y hay algo... Y también lo pensaba a nivel historia nacional, es algo que se viene repitiendo también, digamos, ¿no? Que ya siempre cae, ¿no? Y que es medio cíclico, ¿no? Esa idea de lo cíclico. Y bueno, pensaba también que bueno, para los nuevos oyentes que seguro ahora deben estar escuchando, ¿no? Manden nuestro mensajito. Le mandamos un abrazo Sur. grande. Recién se me saltó un audio, pero porque me mandaron un video que están escuchando desde el Gallego Drugstore, están viendo la pantalla en un LED gigante, nos están viendo, así que le mandamos un abrazo grande ahí que estamos en vivo. Entrás al Gallego y estamos nosotros ahí, nos están escuchando. Así que le mandamos un abrazo grande ahí a Axel y a todos los chicos que están ahí. Qué bueno, le mandemos cariño a todos. Como así hay muchos que nos escuchan, justo me mandaron mensajes. Y bueno, justamente también pensaba respecto al tema de la salud mental, como para redondear esta idea de la gente también, de tratar de transmitirle un concepto clave, eso, que la salud mental no tiene que ver exclusivamente con un padecimiento o una enfermedad, sino que tiene que ver con todas las variables que nos rodean, lo social, lo cultural, lo familiar, lo laboral, lo institucional, y hoy la relación con la que establecemos ahí. Y entender también, por eso justamente yo siempre en las intervenciones y en las formas de abordaje que tengo para los síntomas, trato de historizarlo, ¿no? Que eso es algo que también hay que traer a colación acá, que las personas por ahí tenemos que empezar a historizar todo lo que nos está pasando, porque pareciera que estamos atrapados en una burbuja de actualidad también, ¿no? Esta cuestión de enterarse a segundo de lo que está pasando a nivel social, a nivel nacional, provincial, local, y no estamos viendo para atrás, no estamos viendo nuestra propia historia. Y ahora nos pongamos a pensar también, hagamos un ejercicio, ¿no? ¿Qué tanto nos acordamos de nuestra historia? ¿Qué tanto pensamos nuestra crianza? ¿Qué tanto pensamos la vinculación con nuestros padres? ¿Qué tanto pensamos la crianza dentro de un entorno como el pueblo, ¿no? De lo que implica ser un pueblerino. Esta idea también del statu quo, ¿no? De la parte que se conserva, de ese orden instalado que todavía no se transgrede en ningún momento, y cualquiera que se mueve de ese, como un Terian, como un Flogger, como una persona emo, como una persona que pertenece a la comunidad LGTB, que transgrede el orden heteronormativo y
lo excluyen, ¿no? Como que tenemos un montón de cuestiones acá, la religión también, pensarla, ¿no? Todas esas variables para nosotros poder historizar. Si nos entendemos en nuestra propia historia, no vamos a repetir jamás todo lo que venimos hablando, digamos, también, ¿no? Y todo lo que venimos padeciendo. Y no es que yo, cuando vos decís, miremos nuestra historia, por ahí no es mirar tu historia, ¿no? Yo creo que te referís a eso, a la historia de cada uno. Decir, dentro del orden, de dónde salimos, de un orden social, claro. Claro. O sea, mirar nuestra propia historia, cada uno de su historicidad, Sí, claro. de su individualidad, pero también rodeado del contexto en el que se desarrolló esa historia, digamos, ¿viste? Y por último, pensar esta idea de vuelta, ¿no? Que la salud mental es comunitaria, es colectiva. De hecho, pensar todo en términos de neurociencia, de neurodivergencia, neuroplasticidad, neuro aquello, o lo cognitivo-conductual como una cuestión totalmente metódica para la transformación de las conductas, hay que pensar bien que todo ese entramado está enlazado con la sociedad nomás. Después, de hecho, estos modelos que nombro yo, que jodo mucho con lo negro y esto, es un modelo yanqui también, ¿no? Que ahí también hay que pensar el proceso de colonización que tenemos dentro del campo del científico. O sea, la salud mental comunitaria es algo que es del campo argentino, algo que se creó acá desde la distintas miradas culturales y profesionales de distintos locos que eran formadores de salud mental, Pichón Rivière, Raúl Camino, Golombek, grandes pioneros de la salud mental comunitaria, que no hay que olvidarnos para los profesionales que escuchan, ¿no? Y pensar esta idea de que los modelos que son más de lo neuro, del campo neuro o cognitivo-conductual, son yanqui. Por eso vuelvo también a esta idea de la historicidad, ¿no? Que eso es algo argentino, que eso es algo que se plantea mucho acá, podemos pensarlo de todas las dictaduras militares hasta la última también, que fue la más desembocante en relación a la memoria y a la verdad, ¿no? Así que, bueno, básicamente es eso, ¿no? Empezar a entender en nuestro entramado colectivo, empezar a adentrarnos y entender que el síntoma y la angustia que estamos atravesando tienen que ver con fenómenos sociales que están pasando y no es culpa de uno mismo estar de esa manera. También entender que hay que empezar a ser más tolerante con el sufrimiento del otro, con la angustia del otro, que no se vuelva una angustia propia, sino que haya un acompañamiento a esa, que no aparezca la angustia del otro, ¿no? Porque eso pasa mucho, ¿no? Esa idea de ponerse en el zapato del otro. No, vos quedate con tus zapatos, pero acompañando al otro, ¿no? Que el otro entienda sus propios zapatos, que el otro entienda su propio molde y su propio contexto. Y también dejarlo esa idea de expresar su angustia como quiera también, ¿no? Que empezar a entender que cada uno es un mundo simbólico diferente. No reduccionar, no relegar, ¿viste? Tratar de simplemente tratar de acompañar de la manera que a uno le salga, y tratar de cuidarnos entre todos, ¿viste? Bien. Así que... Bueno, Manu, un tema que lo vamos a seguir seguramente en las próximas columnas, vamos a seguir profundizando. El próximo tema que quiero tocar es el capital cultural. Bueno, lo dejamos ahí, para la semana que viene. Lo tengo viene. ahí, sí, lo tengo. Para la semana que viene o la otra semana vamos a ir metiéndonos un poquito ya. Le damos el puntapié inicial a esta columna en este 10ª temporada. Total, sí. Bienvenido de nuevo a la radio. Así que bueno, cariños a toda la comunidad. Nos vemos la próxima. Gracias a los oyentes que siempre participan, mandan mensajitos. Tal cariños cual. a todos. A los que nos están mirando, mucha gente nos está mirando en el canal de YouTube. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Sí, esta temporada arrancamos bastante bien con el canal de YouTube. Nos fuimos. Y esta parte es mucho. introductoria, así que Sí. sepan que vamos a ir afilando la pala para el análisis con distintas problemáticas que son más más focalizadas también, Ni ¿no? hablar. Así que Manu, bueno, lo espero en la próxima columna. dale. En la próxima Nos vemos la próxima columna. Hasta luego.